Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Se anima a buscar conmigo en la palabra el Evangelio de Juan, capítulo 14? Voy a leer el verso 16 y 18 al 18. Juan 14, 16 al 18. Uno de los pasajes muy conocidos, pero también muy importantes para la vida cristiana. Juan capítulo 14, verso 16, dice así la palabra del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El texto de el descenso del Espíritu Santo, la promesa que Jesús hizo a los discípulos, es sumamente clave para los creyentes de aquel tiempo y los creyentes de hoy. Un día antes, el Señor empezó a consolar el corazón de los discípulos porque Él estaba a punto de partir, tenía que irse. Y obviamente esa partida iba a conmocionar el corazón de los discípulos, que obviamente después de 3 años y medio de caminar con Cristo, ver maravillas, ver prodigios, ver sanidades, ver liberaciones, ver el cuidado que el Señor había tenido con las personas, y de repente quedarse solos los discípulos, iba a ser un impacto emocional y espiritual sumamente fuerte. Diría yo que si el Señor se hubiera ido y no hubiera enviado al Espíritu Santo, mira hermano, en cuestión de días, los apóstoles, los discípulos, los hubiera arrasado el diablo en sus almas, en sus sentimientos, los hubiera hecho pedazos. Pero el Señor prometió que iba a venir el Espíritu Santo. Y recuerde que hemos hablado, los martes pasados hemos hablado del Espíritu en diferentes ángulos. Y es indudable, hermano, que al dejar el Espíritu Santo, el Señor necesitaba o quería guardar el corazón de los discípulos, pero además que los discípulos descubrieran y vieran los beneficios que era que el Señor dejara o enviara al Espíritu Santo sobre ellos. Él usó una palabra interesante, él usó la palabra os conviene. Fíjese, os conviene que yo me vaya para que Él pueda venir. Esa palabra os conviene. Usted y yo sabemos que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. ¿Cuántos lo saben? Los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Así dice la Biblia que son. Cuando el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, Él estaba seguro de que el plan que venía, la etapa siguiente que venía del plan, era el perfecto para los discípulos. Era el mejor para ellos. Así, de la misma manera, el Señor sabe que los pasos siguientes que suceden en nuestra vida siempre son según la voluntad del Dios de los cielos. Son mejores para nosotros, aunque nosotros a veces no lo veamos así. Pero a mí me llamó mucho la atención que saber que el Espíritu Santo venía. Quizás ellos no
no calculaban todavía todo lo que iba a ser de bendición para ellos. Pero entre las bendiciones que el Espíritu Santo iba a traer para aquellos, también son para nosotros también. Entonces necesitamos ver hoy cómo el Espíritu Santo bendice nuestra vida. Y va a ver, hermano, que esas bendiciones son múltiples, son muchas. Por supuesto, vamos a ver algunas de ellas en nosotros. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 22. Y ahí vamos a descubrir en primer lugar que la venida del Espíritu Santo hace posible que un cristiano produzca frutos para Dios. Esa es la única manera de producir frutos para Dios. Tiene que ser por la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces aquí vemos la primera bendición, y diríamos no solo bendición, sino una bendición tan real, hermano, y tan importante para la vida del creyente, porque la Biblia da a entender que el creyente se conoce por los frutos que da. Así se conoce, por los frutos que da. Y es tan importante los frutos en nuestra vida que sin frutos, hermano, quedaríamos excluidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito: el árbol que no da frutos es cortado y echado ¿dónde, hermano? Echado en el fuego. Entonces aquí vemos dos elementos importantes. Por un lado, los frutos sirven para bendición de nuestra vida y bendición de otros. Por otro lado, sirven ¿qué podría ser? Sirven como evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y por otro lado, los frutos sirven, hermano, para darnos a conocer que somos una vida que va a tener frutos en Dios y que va a tener vida eterna. Porque los que dan fruto van a tener vida eterna, los que no dan fruto no. Aleluya. Por eso la Biblia habla de árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. Entonces aquí nos da el Señor un elemento importante. Esto no fuera posible si el Espíritu Santo no está dentro de nuestra vida. No fuera posible. Usted y yo podríamos dar obras. Podríamos hacer como que damos frutos, como mucha gente hace como que da fruto, pero allá a lo lejos, al final, cuando Dios lo revisa, se da cuenta que no era fruto. Por ejemplo, todos los judíos o los israelitas miraban a los fariseos y miraban que eran hombres inalcanzables, que eran hombres piadosos, que eran hombres santos, porque se vestían de blanco, eran inmaculados en su manera de vestir, en su manera de orar en las esquinas, en su manera de actuar, de hablar, inclusive a saber de qué manera hablaban los fariseos, hermano, que hasta que cuando hablaban se miraban puros santos. Ahí ve que los ídolos que pues los seres humanos han hecho, los hacen tan bonitos, hermano. Hasta con ojos azules los hacen, con ojos verdes, medios entre rubios, unos otros entre
pelo diferente, pero se miran así tan bonitos, bien hechos, pues, los que los han hecho bien, porque hay algunos que de plano no, ¿verdad? Pero parece, así eran los fariseos, parecían santos, pero cuando el Señor les pasaba la balanza de ver sus obras, salían que todas sus obras no eran buenas delante de Dios. Era para ser visto, era para que la gente los alabara, era para ser reconocidos dentro de la sociedad, era para ganar posiciones en el mismo, entre el mismo grupo de fariseos, era para ganar lugares. Entonces, al final, sus obras no eran buenas, porque el Señor prueba cada una de nuestras obras, cada una de nuestros frutos, el Señor los prueba. Entonces, la única manera y la razón por la que no daban buenos frutos es porque no tenían al Espíritu, pues, tampoco. Entonces, al final, no importa cuán buen ser humano seamos, los frutos que damos normalmente no son buenos. Los humanos, si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay un elemento importante. Solo a través del Espíritu el cristiano puede dar verdaderos frutos. Solo a través del Espíritu. No hay otra forma. Humanamente no los puede dar. Puede dar buenas obras humanas, pero espiritualmente no puede darlas sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Romanos capítulo 8, versículo 13. Veamos un segundo beneficio. El primer beneficio de tener al Espíritu Santo es que Él hace posible que el cristiano produzca fruto. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 13. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, y note que la E es mayúscula, entonces está hablando del Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oiga esto. Entonces, aquí hay un segundo beneficio. La única manera de vencer la carne y vencer el pecado es por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. Eso es otro beneficio, otra bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que el Espíritu es el único capaz de vencer la carne y vencer el pecado. Es la única manera. Por eso usted ve muchas personas tratando, no, si voy a tratar, hermano, voy a probar, voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de cambiar y ahí están, este año cambio y el otro año cambio y el otro y nunca cambian. Porque está tratando con sus propias fuerzas. Está tratando con su propia voluntad, pero no está tratando con el poder que da el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es que uno hasta se frustra. Las personas pueden tener buena intención en cambiar, pero si no es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar, entonces se frustra uno. Más se frustran a los que le prometemos que vamos a cambiar también, ¿verdad? Más se frustran porque ahí estamos que sí voy a cambiar y nunca cambia. Entonces, pero la razón es que no hacemos esto. Si vivimos en la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces note esta tremenda verdad. Si usted y yo seguimos tratando de cambiar solo con nuestras propias fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Nunca. Y suena un poco fatalista, ¿va? Suena un poco fatalista decirlo, pero es mejor decir la verdad que estar engañado en la mentira. ¿No le parece? Es mejor decir la verdad en el sentido, es mejor saber la verdad. Si no es por el Espíritu, no vamos a lograr cambiar, vencer el pecado, vencer las obras de la carne. No se puede. Tiene que ser por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y como lo dijimos ya en nuestros temas anteriores, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo selló nuestra vida. El Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. No está afuera, no está lejos, está dentro de nosotros. Pero esa obra de vencer la carne, de vencer el pecado, solo se puede lograr por el Espíritu Santo. Yo creo que todos tenemos claro de que nuestra vida es una lucha, ¿va? Nuestra vida es una lucha constante en la que necesitamos vencer día con día. Por eso es interesante conocer este concepto. La lucha del espíritu y la carne es todos los días, hermano. Eso es de todos los días. No es que hoy vencí, soy un vencedor y ya nunca más voy a tener que pelear con la carne. No, si mañana se va a querer levantar de nuevo. O sea, de alguna manera esa se va muriendo y hay momentos en la que parece que ya está muerta, pero si lo alimentamos se vuelve a levantar. Por eso Pablo habla de hacer morir vuestra carne. Pablo habla de alimentar nuestro espíritu, porque se puede levantar de nuevo. Y no es que haya resucitado, es que es como tenerla sujeta a través de su Espíritu Santo. Bueno, sigamos un poquito más. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, número uno, dijimos, solo por el Espíritu el cristiano produce frutos. Solo por el Espíritu. Número dos, solo por el Espíritu se puede vencer la carne y se puede vencer el pecado. Solo por el Espíritu. Número 3. Veamos otro elemento. Efesios capítulo 1, versículo 13. Este lo acabo de comentar, pero lo vamos a ver como un tercer punto. Efesios 1:13, por favor. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice, hermano? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Puede levantar su mano si usted ha sido sellado? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo ya fui sellado. ¿Cómo sé eso? Porque ya creí. Creí en su promesa, creí en su palabra, y la obra de sello la hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esa bendición del sello? Si usted recuerda, en la antigüedad habían documentos que necesitaban ser sellados, y los sellos antiguos no eran como los de hoy, que hoy es una estampa con tinta. En aquel entonces era a veces como un anillo que se marcaba con algún tipo de cera o de tinta, y quedaba marcado un documento. Por supuesto, dependiendo de quién era el sello, tenía la validez, la autenticidad. Eso era lo que, si era el sello de un rey, por ejemplo, era un sello que valía, que tenía autenticidad,
que inclusive decretos eran sellados por los reyes, y ese decreto era inamovible, pues nadie podía eliminarlo. ¿Por qué? Porque llevaba el sello del rey. Entonces los sellos nos hablan de autenticidad, nos habla de autoridad. El hecho de que el Espíritu Santo haya sellado nuestra vida es una evidencia de que el Rey de Reyes nos tomó por propiedad nuestra vida. Fíjese lo que acabo de decir. El hecho de que hayamos sido sellados por su Espíritu Santo es una evidencia de que hemos sido tomados por propiedad, porque también recuerda que en el antiguo tiempo, cuando algo era de propiedad, le ponían sello. Perdón lo que voy a usar como ejemplo, ¿va? Pero a los animalitos hasta el día de hoy le ponen sellos. A las vaquitas, a los toros, ahí le ponen el sello del rancho, del dueño, y lo marcan, ¿verdad? Lo marcan, pobrecitos los animalitos. Les ha de doler esa cosa a usted. Cuando se la ponen, va caliente, esa cosa va hirviendo, va rojo el hierro, va rojo. Pero usted no sintió cuando lo sellaron, va. ¿Verdad que no sintió cuando le pusieron el fierro del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero usted y yo estamos sellados. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Estamos sellados. ¿Por qué nos selló? Porque Él puso la autoridad y la autenticidad de que somos propiedad del Dios eterno, y nadie puede quitar ese sello de nosotros. Nadie. Pero ¿sabe quién hizo eso? El Espíritu Santo. El famoso Espíritu Santo. Cuando Él vino, y no es casualidad, quizás sea, no creo que sea casualidad, pero cuando Él cayó, descendió como lenguas de ¿qué dice, hermano? De fuego, ¿ah? ¿No sería que el tizón venía bien encendido, hermano? ¿No sería que el sello, cuando el Señor bajó y selló nuestra vida, cuando creímos, ¿no será que nos sellaron con algún fuego? Nadie lo ve, por supuesto, porque no está en el exterior, no está afuera. Pero en algún lado de su vida tiene que estar el sello. Está adentro. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire pues. Ahora, esa obra nadie la puede hacer. Por eso allá en Romanos, me parece, en Romanos el apóstol Pablo certifica y dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es de él. Es decir, no es de Dios, quiere decir eso. El que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él, dice. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu Santo es el sello, la evidencia de que somos propiedad del Dios eterno. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Por eso, con razón el Señor decía: les conviene que yo me vaya. Les conviene. Aparte de todas las funciones que venía a hacer el Espíritu Santo, que venía a guiarnos en la verdad, que venía a enseñarnos lo porvenir, que venía a decirnos lo que habíamos de decir en momentos difíciles, que venía a aconsejarnos, que venía a consolarnos en nuestros tiempos de crisis, nuestros tiempos difíciles. El Espíritu Santo nos consuela. Todas esas funciones las vino a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también estas
estas que diríamos son únicas. No hay fruto si no es por el Espíritu. No hay vencimiento de pecado si no es por el Espíritu. Y no eres de Dios sino por el Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué maravilla del Espíritu que mandó el Señor para nosotros. Y que por eso debemos atesorar tanto la relación con el Espíritu de Dios. Porque es una relación, hermano. Miren, no mire al Espíritu Santo como un ser lejano, como Dios tampoco lo es. Pero hablo del Espíritu porque Él es el que fue dejado aquí. Él es el que fue dejado para guiarnos. Él es el que fue dejado para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y por lo tanto debemos ver la relación que tenemos con el Espíritu Santo como una relación importante para nuestra vida. Una relación que no debemos descuidar. Una relación que no debemos ignorar. La relación con el Espíritu Santo debe de ser una relación diaria, una relación de todos los días, una relación como de alguien tan cercano que se vuelve importante en nuestra vida y se vuelve imprescindible para nuestra vida. Así debería de ser la relación que debemos de tener con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, vamos un poquito más. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Un elemento importante más del Espíritu Santo en nuestra vida lo vemos aquí en Romanos 8, 26. Es la bendición de que Él intercede por nosotros. Esa es otra bendición. Él intercede por nosotros. Y dice Romanos 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Este es un beneficio importantísimo en nuestra vida, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo orar al Señor, hermano. Muchas veces nosotros mismos no sabemos qué pedir. Muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar delante del Dios Padre, porque nos vamos, a veces pedimos porque nos vamos según nuestra necesidad y pedimos solo sobre nuestra necesidad. Un día creo que hablamos un poco acerca de que casi siempre estamos pidiendo solo por nuestras necesidades, pero muy pocas veces o quizás nunca le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque toda nuestra oración se va por el lado de lo que yo necesito. Señor, yo necesito esto otro, y aquí te va la lista, y mañana te mando otra, y bueno, ¿verdad? Entonces, porque toda nuestra oración se fue por todas las necesidades que tenemos. Vimos el ejemplo de Salomón, hace poco creo que lo vimos. Vimos el ejemplo de Salomón cuando Dios le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Se acuerda? Pídeme lo que quieras. Lo que quieras te daré. Y Salomón pensó muy bien lo que iba a pedir. Y en lugar de pedir por sus necesidades,
pidió por la necesidad del pueblo. Señor, este pueblo es grande. ¿Y quién podrá gobernarlo, Señor? Con sabiduría se puede, pero solo la sabiduría tuya. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Pidió por la necesidad del pueblo y pidió para honrar a Dios. Entonces cambió la mentalidad de pedir solo por las necesidades. El apóstol Pablo lo primero que preguntó es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando cambiamos nuestra oración para poner primero o para poner en prioridad las cosas que alaban y que bendicen al Señor, entonces no es que sea pecado pedir por lo nuestro, no, de ninguna manera. No pecamos cuando pedimos por nuestras necesidades, no estamos pecando, pero debemos de pensar bien cómo pedimos. Ese es el punto. Debemos de pensar bien cómo pedimos. Y aquí está el beneficio del Espíritu. El Espíritu sí sabe cómo pedirle a Dios. El Espíritu sí sabe cómo interceder. El Espíritu sí sabe cómo entrarle en oración a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Inclusive también nos conoce a nosotros. Y como nos conoce a nosotros, también sabe que dice: no, este está pidiendo por esto y esto, pero mejor por aquí, Señor, ¿verdad? No le des todo lo que está pidiendo, dale esto otro. Mira, esto es lo que quiere decir. Lo que pasa es que no entiende ahorita. Aleluya. Tiene que borrar la plana el Señor, el Espíritu borra la plana y hace una nueva plana en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué maravilloso es saber que el Espíritu intercede por nosotros. Cambia hasta nuestra oración en el sentido que nos ordena, pues, nos ordena las prioridades. Y entonces aprendemos a saber cómo pedirle al Dios de los cielos. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Vamos a uno más. Acompáñenme a uno más. Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer. Gálatas capítulo 5, verso 5. Y la última bendición que vamos a ver acerca del Espíritu Santo hoy es que el Espíritu Santo nos hace mantener en esperanza. Hace que nuestra esperanza no se pierda. Dice Gálatas 5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Oiga, lo vuelvo a leer. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, mire, hermano, lo único que puede hacer que usted no pierda la esperanza es el Espíritu Santo. Si usted en algún momento pierde la esperanza y pierde la fe, es porque el Espíritu se está apagando. ¿Se acuerda que vimos que el Espíritu se puede apagar? No apaguéis el Espíritu, usó el apóstol Pablo. No apaguéis al Espíritu. No debilitemos al Espíritu cuando le dijeron a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se había debilitado, el fuego del Espíritu se había debilitado, o se puede apagar también. Entonces, ¿por qué los creyentes pierden la fe y pierden la esperanza? Porque el Espíritu se está apagando. Esa es la razón. La razón es
que el que mantiene viva la esperanza en el creyente es el Espíritu Santo. No somos nosotros, hermano. Nosotros muchas veces pensamos de que nosotros perdimos la fe o perdimos la esperanza. No, es que el que mantiene viva la fe y la esperanza es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando el espíritu mengua, baja, se debilita o se apaga, es que el creyente entra en esa etapa donde la fe y la esperanza se pierden. Y dice uno, no, es que yo ya perdí la fe. Yo no sé si usted ha oído a alguien decir esas palabras, hermano, pero hay gente que dice, no, yo ya perdí la fe. Con aquel ese no se arregla, ese ya perdí la fe yo. Ya perdió la fe. O a veces con uno mismo en su propia vida. Yo ya perdí la esperanza, ya perdí la fe. Pero eso significa que el Espíritu Santo se está apagando en nuestra vida. Porque el que mantiene viva la esperanza y la fe es el Espíritu. Y esto de la esperanza incluye, por ejemplo, esto de la esperanza incluye el regreso de Cristo, por ejemplo. ¿Cuántos están esperando el regreso de Cristo? Solo el Espíritu te puede mantener así. Solo el Espíritu de Dios te puede mantener vivo. Yo sigo esperando. Hermano, pero mire tanto que ha pasado, tantos años que han pasado y ya pasaron 2000 años desde el tiempo de Cristo para acá y no viene y entonces ya perdí la esperanza. No. Es que el que mantiene viva esa esperanza es el Espíritu Santo. Mantiene viva la esperanza de la resurrección, por ejemplo. Los que ya partieron van a resucitar con Cristo. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo está esperando? Esa es esperanza. Esperanza en la venida de Cristo. Esperanza en la resurrección. Esperanza de la vida eterna. No. Yo creo que no hemos pasado por la experiencia del apóstol Pablo. Quizás hemos tenido tal vez alguna otra experiencia, algunos en que, mire hermano, como que yo estuve en el cielo, como que vi tal cosa, qué sé yo. Pero el apóstol Pablo vio el tercer cielo, dice la Biblia. Vio el paraíso. Pero usted y yo no lo hemos visto, pero ¿qué nos mantiene seguros y vivos de que el paraíso es real, que no es un mito, no es un cuento, no es una fábula? ¿Cuántos creen que el paraíso es real? ¿Quién nos puede mantener vivo en eso? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo certifica que las promesas del Señor son verdaderas, no son falsas. No son falsas las promesas del Señor. ¿Y cómo sabe usted? Me dijo alguien en alguna ocasión. ¿Y cómo sabe usted que eso es real? Yo lo sé porque el Espíritu me da testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio que las promesas de Dios son verdades, no son falsas. Son verdades de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es necesario en la vida del creyente. Porque si no, hermano, cuando viene la prueba o cuando alguien se levanta tratando de humillarte o tratando de señalar de que lo que tú crees quizás no es verdadero, entonces no hay nadie que te asevere o te certifique que eso es verdadero. No hay nadie humano. Pero si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te dará testimonio que las promesas de Dios son verdaderas. El Espíritu Santo. Dice, mire, pero ¿y usted cómo me lo prueba? Ahí está en la Biblia. Pero y eso lo escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo tengo al Espíritu Santo.
Pero ¿y a usted quién se lo dijo? ¿Y quién se lo dijo? Pues Dios me lo dijo. ¿Y cuándo se lo dijo? Pues a través de su Espíritu. ¿Y cómo sabe que Dios existe? Hablé hoy con Él. ¿O no? ¿Usted ha hablado hoy con Dios? No habla uno con alguien que no existe. Habla uno con el que sabe que existe. Aleluya. Y pruébeme de que Dios es real. Mire cuántos cristianos hay convertidos. Esa es una evidencia. Esa es una prueba de restauración, una prueba de salvación, una prueba de cambio. A mí me caen mal los evangélicos, me dijo alguien una vez, fíjese. A mí me caen mal los evangélicos porque todos andan diciendo, es que yo era un pecador y yo hacía esto malo. Todos dicen eso. Pues es que de eso se trata el evangelio, que Dios recibió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios no escogió buena gente, hermano. Si fuera por buena gente el evangelio, mire, no habría ni uno usted. Porque la Biblia dice justo, ni uno solo, dice en la Biblia. Justo ni uno solo. Podría haber gente que diga que es buena gente. Pues de esos hay un montón. No, si yo soy buena gente, viera qué buena gente soy. Sí, pero eso es lo que él dice. Pero el primo, el tío, la mamá, el hijo, dicen lo contrario. Pero Dios no nos llamó por ser buena gente. Nos llamó porque éramos pecadores y éramos necesitados de la salvación. Pero todos los evangélicos dicen que eran pecadores. ¿Sí es cierto? ¿O no éramos pecadores, hermano? Éramos pecadores, pero éramos pecadores. Ahora el Señor nos perdonó. Ahora ya no pecan. Es que somos salvos, pero no perfectos. Somos salvos, redimidos, salvos, perdonados, no perfectos. Todavía cometemos errores, pero la misericordia de Dios es tan grande que sigue bendiciendo nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino, con este punto termino y nos metemos a orar. ¿Qué es lo que te da esperanza a ti, hermano? ¿Es el Espíritu Santo el que te da esperanza de que Él vendrá, de que vamos a resucitar, de que vamos a estar en la vida eterna, que vamos a estar con Él en el paraíso, que lo vamos a ver a Él cara a cara y que aún más, dice la Biblia, y seremos semejantes a Él? Así dice la Biblia. Seremos semejantes a Él. ¿Semejantes en qué? No que seremos dioses, pero seremos semejantes en su cuerpo glorioso, transformados, eternos, hermano, limpios. Tendremos muchas virtudes que Dios tiene y que por su salvación nos va a dotar a nosotros también en esa salvación. Entonces yo quiero terminar. Todo lo que el Espíritu Santo hace son parte de sus bendiciones y, hermano, son necesarias en la vida de cada creyente. Si usted tiene el Espíritu Santo, debe producir frutos. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él le va a ayudar para vencer el pecado. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es propiedad de Dios, comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene un gran intercesor de su parte, que intercede hasta con gemidos indecibles. Y si usted tiene el Espíritu Santo, su esperanza nunca se va a apagar si tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Póngase de pie un momento. Vamos a presentar nuestra oración delante del Señor.
Aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie. Vamos a pedirle esta noche a su Espíritu. Vamos a pedirle esta noche que nos ministre con su Espíritu y nos vuelva un creyente con frutos, un creyente con esperanza, un creyente que vence el pecado, que logra vencer las obras de la carne, un creyente que sabe que tiene un intercesor en el cielo llamado Jesucristo, pero hay un intercesor aquí en la tierra que nos ayuda a cómo orar, y ese es el Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento. Y si usted está interesado en mantener una relación cercana con el Espíritu, véngase adelante. Abra su corazón y venga a buscar con nosotros a su Espíritu. Venga a decirle: Señor, ven. Espíritu, ven. Y llena mi vida, Señor, con tu presencia. Llena mi vida, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu Aleluya, preciosa Señor. unción. Hable con Dios, hermano. Ven, Acércate a su presencia. ven Acércate a su y Espíritu. lléname, Señor, Aviva con tu esa preciosa relación unción. con el Espíritu Santo. Ven, Avivemos Espíritu, la comunión ven con su Espíritu. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya. Oh, sí. Ven, Espíritu, Espíritu, ven y lléname, Señor. lléname, Señor, Tu con unción, tu preciosa unción. tu unción está aquí, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restaura. Oh, sí, Señor. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, Habla con Él. Restáurame, Señor. Restáuranos, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame. Aviva tu relación con su Espíritu. Señor, con tu poder. Sí. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame. Restáuranos, Señor. Restaura nuestra vida. No sé. Aleluya, Dios. Ven, Espíritu, ven Siente su y gracia moviéndose. lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, Aleluya. restáurame, Señor, con tu poder. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Restáuranos, oh Dios, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. mientras esas notas suenan, habla con Dios esta noche diciéndole: Señor, que tu precioso Espíritu Santo siga obrando en mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo siga transformándome, cambiándome, obrando, Señor, en mi vida lo que yo no puedo hacer, Señor. Ayúdame, Señor, a dar fruto. Ayúdame a vencer. Ayúdame a caminar en la justicia de Dios. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, solo tú puedes hacerlo. Visita esta noche. Visita la vida de cada uno de tus hijos. Y ministra la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Ahora nos unimos, Señor. Nos unimos a pedir por aquellos que están enfermos. Señor, envía tu sanidad. Envía tu mano poderosa sobre la vida de Belenzi, Mirtala Alvarenga, Señor, Amalia Belman, Marvin Romero. Señor, sana por el poder de tu Espíritu, Señor. Haz una obra en la vida de tus hijos. Oramos por la vida y restauración de Pati Díaz, de Eduardo Sánchez, de Isabela Santana, de Noah Sánchez. Señor, haz un milagro en sus vidas. Haz un milagro de restauración, un milagro de cambio sobre la vida de Alexandra Sánchez, sobre Beatriz Pérez,
Poderoso Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Haz tu obra maravillosa. Oramos por aquellos que tienen casos legales pendientes, Señor. Y que solo el abogado de abogados puede obrar en la vida de Jocelyn Díaz, Esther Sánchez. Señor, por favor, interviene con un milagro. Interviene, Señor, con una obra maravillosa en sus vidas. Por favor, Señor, tú eres el abogado de abogados y el juez justo a quien podemos correr, Señor. Oramos por la vida de Roberto García y su economía. Abre puertas de trabajo, abre puertas de bendición financiera por el poder de tu Espíritu, Señor. Acuérdate, Señor, de la vida de Oliva Carrillo. Tú conoces su necesidad. Tú conoces su prueba. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te rogamos que tú obres en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por la familia Marina, Señor. Oramos para que tú obres por la familia Rivas, por las diferentes familias de la iglesia. Señor amado, ¿quién, Señor, quien puede hacer un milagro? Eres tú, Señor. Por favor, te suplicamos una intervención milagrosa en cada una de las necesidades, en cada uno de las peticiones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor,
Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos esta noche. Vamos a hacer